El 204 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido. Los dominicanos somos dominicanos, tenemos una nación gracias al arrojo, a la acción, al pensamiento y la obra de un hombre como Juan Pablo Duarte. Y por supuesto que para poder conocer a Juan Pablo Duarte hay que analizarlo con las personas, los historiadores, intelectuales dominicanos que han escrito sobre él, que han hurgado en su historia y en la historia del país, colocada, por supuesto, esa historia en el contexto en que le tocó al padre de la patria. El doctor Jorge Tena Reyes, historiador, ensayista, autor de muchos libros sobre temas de la República Dominicana, incluyendo su último esbozo sobre vida y obra de Pedro Enrique Sureña. Por supuesto, es un motivo de muchísimo orgullo para nosotros tenerlo aquí, en este encuentro sobre Juan Pablo Duarte. Don Jorge Tena Reyes ha escrito muchos textos sobre Juan Pablo Duarte. Uno de ellos es sobre el proyecto República Dominicana, una obra inconclusa de Juan Pablo Duarte, un proyecto fracasado. Él no se define como duartista, sino pseudo-duartista. Y nos gustaría saber cuál es la cuestión que hay en la historiografía dominicana, la disputa, las serias diferencias que se han dado sobre la figura de Duarte. ¿Qué es lo que divide en realidad? Bueno, sí, ¿qué es lo que divide en realidad? Yo creo que la división no es simplemente una cuestión instintiva, Sí. una cuestión de concepción ética, concepción historiográfica y una visión política de lo que fue el pensamiento de Duarte, que se vuelca y se aplica en la concepción de una nación que él la concibió como República Dominicana. Ahí es donde está. Yo creo que la divergencia es producto de eso. No es realmente de la figura de Duarte, sino la interpretación de la obra de Duarte. Ahí es donde está precisamente la diferencia. Y esa interpretación está sujeta a diversos temas y tópicos de la vida de quien lo interpreta, lo acciona y trata de definirlo. Porque la figura de Duarte está concebida en dos facetas realmente convergentes. Sí. Primero, el fundador de la República. Sí. En segundo lugar, la visión política que Juan Pablo Duarte y Díez tuvo acerca de su proyecto, que era República Dominicana. ¿Y por qué considerar, y perdóneme ahí que le interrumpa, por qué considerar que ese proyecto de Duarte es un proyecto frustrado, como usted lo señala? Resulta que esa es la idea de Duarte. Hay un texto de don Ulises Francisco Espaillat, que yo siempre lo recuerdo, titulado Los partidos, la fusión y la situación. Se titula el proyecto de Ulises Francisco Espaillat y comienza así: nace la República Dominicana del cerebro y del corazón de un grupo de jóvenes inteligentes y patrióticos. Pero, así como hay seres que en el momento de nacer contraen una enfermedad incurable, la naciente república fue víctima de los partidos políticos, víctima precisamente de la política. Es decir, Ulises Francisco Espaillat, eso está en sus escritos, dice que esa es la peste de los partidos. Él habla de la peste, se ensañó contra la nueva nación. Oye, la peste de los partidos se ensañó contra la nueva nación. Es decir, hemos vivido alrededor de Duarte de esa imagen un poco negativa y radical del ilustre munícipe santiaguero. Pero en realidad yo creo que hay otro factor realmente determinante para esa concesión del proyecto duartiano, y es la propia concesión política que consecutivamente, después del 27 de febrero de 1840, hemos ido tomando los dominicanos acerca de lo que debe ser la nación República Dominicana, de lo que debe ser la República Dominicana. Y eso está dado precisamente en todo el proceso de la conformación de la República, la proclamación de la República y la vida histórica de la República Dominicana. Está ahí, en ese... latente. Esa disputa entre liberales y conservadores.
Es ahí. Es ahí donde está el asunto, Ahí es ahí, ¿verdad? bueno, en la etapa, diría, primogénita de la República, pero después ese proceso, esa contradicción y esa convergencia discrepante, convergían, pero por un proyecto común, pero no se entendían en el objetivo de ese proyecto. Duarte es el liberal. Duarte es el liberal. Santana es el conservador. Y yo diría que Santana es el producto de los conservadores, representado por Tomás Bobadilla y Briones. Sí. Dice don Emilio que si Santana es el líder político, Bobadilla es el gestor del proceso político. El ideólogo. El ideólogo, el gestor, el ideólogo. Emilio Rodríguez de Moris. ¿Y Duarte qué es? Bueno, Duarte es la víctima realmente de los intereses que emergen inmediatamente después de la proclamación de la República. Entre liberales, Duarte representa el grupo de liberales. Bobadilla, Santana, representa el sector, algunos llaman, todavía tienen un concepto, los ateros, para no hablar. Ateros. A los ateros. El Sí. grupo de los ateros está representado por Bobadilla y Santana, que sí era un atero realmente progresista en términos rural, pero no en términos políticos. El ilustrado político es Bobadilla, y Bobadilla se encarga de constituir ese núcleo que indudablemente saca a Duarte y a los duartianos de su acción. Pero aunque hemos tenido caudillos y hemos tenido muchos conservadores en la presidencia de la República, la idea exitosa de Juan Pablo Duarte es que este podía ser un país libre e independiente de cualquier potencia extranjera, sí, y que era posible. O de lo contrario se hunde la isla. Duarte lleva su concesión política a extremos que no le permitió ceder un ápice. No se dio nunca. Nunca se dio. Prefirió el exilio, vivió en el exilio, pero en su mente, en su concepción de ciudadano libre, su visión era la República Dominicana. Por ella vivió, por ella padeció y por ella murió. Bien. Esa es la vida de Juan Pablo. ¿Quién salva en la historia dominicana a Juan Pablo Duarte? ¿Rosa Duarte, José Gabriel García o Monseñor Fernando Arturo de Meriño? La pregunta, lo salva. ¿Quién lo salva en el sentido de lo rescata del anonimato, de la tachadura que le hicieron? Bueno, en el caso, yo te voy a decir, la historia, desde el punto de vista de Herodoto y Tucídides, ahí se hace con documentos. Sí. Documentos, hay dos fases, la crónica y el documento. La crónica, diríamos textual, la crónica, y el documento que refleja las acciones de los protagonistas del proceso político de la Constitución histórica. Esa es la visión de historia desde Herodoto y Tucídides, que son realmente los dos patriarcas primogenios de la concepción historiográfica. Entonces, si tú ves esa concepción, tú has puesto tres personas con pensamientos y acciones y participación social y política distinta. Rosa Duarte es la mártir, Rosa Duarte es la figura impoluta que ama, que siente y que asume de una manera, yo diría, hasta casi inconsciente, lo que ella debía hacer por la vida y por perpetuar la imagen de su hermano. De su hermano. Ese diario, esa obra de ella, de Rosa Duarte, yo diría, es el documento primogéneo de la historiografía duartiana. Sí. No se puede escribir, aunque lo denosten, aunque digan, no se puede escribir la vida de Juan Pablo Duarte sin recurrir a los papeles. Al diario de Rosa Duarte. Sí. Se han hecho varias ediciones, hemos participado en muchas ediciones. En el caso específico de José Gabriel García, es el historiador nacional por excelencia, con su visión precisamente de la historia dominicana y al mismo tiempo con sus limitaciones en términos de la interpretación historiográfica. Sin embargo, y por eso alcanza el título de padre de la historia nacional, José Gabriel García. Sí. Pero, ¿qué es lo que debemos a José Gabriel? Aquel hombre
con la paciencia, con las circunstancias, porque él también fue actor de ese proceso. Que fue actor en el proceso, claro que sí. Y además es uno de los pocos que va luego a Venezuela, a Caracas, sí, a reunirse con Duarte antes de su muerte. Bueno, Meriño lo hizo también. También Meriño, sí, digo, uno de los pocos. Sí, Meriño lo hizo. Sí. Y Apolinar Tejera. Y Apolinar Tejera también, son los tres. Sí, tuvieron ese... Pero hay algo precisamente que es la misión de José Gabriel García, esa paciencia, esa vocación de ir reuniendo documento por documento, etapa por etapa, historia por historia. Yo creo que es una labor benedictina. Una labor impresionante. Impresionante. Sí, y que gracias a esa paciencia, a esa visión, hoy podamos tener lo que en alguna forma nos interesa la historia, no para leerla, sino para interpretarla. Porque la historia no tiene gracia, no se trata de un caramelo. No es un caramelo, no. La historia es una concepción intelectual, digo la interpretación, una concepción intelectual que tiene que ir más allá de la pasión, más allá del sentimentalismo, para colocarse en una posición criticista para que el hecho histórico, mudo, sordo, tranquilo, puede expresar el contenido de la acción de los héroes que lo hicieron. Así es. Vamos a hacer una pausa en este momento, en este diálogo con el doctor Jorge Tena Reyes sobre Juan Pablo Duarte y su participación en la historia dominicana. Juan Pablo Duarte, por supuesto que José Gabriel García es la persona que hace el rescate. Usted me decía de Monseñor Meriño. Sí. Monseñor Meriño es una figura importante en el sentido de que le escribe a Juan Pablo Duarte incluso una carta, estando él en Venezuela, conociendo que Duarte estaba ya enfermo. Sí. Una carta que dice Orlando Hinoa en su texto biográfico que Duarte nunca quiso abrir, porque parece ser que Duarte estaba... no frustrado, pero no se sentía satisfecho con lo que había ocurrido en República Dominicana. Sí, es verdad. Había un sentimiento, ya además con una edad avanzadísima, con la salud disminuida, todo fuera de, diría yo, de la emoción y de la participación de él, pensando en esa patria mía que él tanto aclamaba y que tanto deseaba. Meriño realmente fue consecuente con él y más que esa carta, hay que ver en Meriño y Duarte la pasión que sintió Meriño, el respeto que sintió Meriño por Duarte y su discurso en el momento en que repatrian los restos de Duarte. Ahí está la visión de Meriño con respecto, digo, la concepción más bien de Meriño con respecto a la vida, al civismo, al patriotismo y a ese rango de heroísmo que le corresponde de manera superior y única a Juan Pablo Duarte y Díez. Ese es el discurso y la participación de Meriño con Duarte, que es independientemente de lo que escribió José Gabriel García, que es todo un portento biográfico de Duarte, un análisis consecutivo y que trabajó y vivió siempre alrededor de la vida y la obra de la visión de Monseñor, el arzobispo Portes, y la visión de Meriño con respecto a Duarte, más el hecho de que Duarte era masón, no afectó que ellos lo reconocieran como el padre de la patria. De ninguna manera. Yo, en cuanto a la masonería de Duarte, yo tengo mis reservas en respecto a eso. Portes escribió un libro sobre... Hay textos, sobre la masonería en la República Dominicana, la historia de la masonería, y se habla de Bobadilla, se habla precisamente de Caminero, y en ese momento, cuando se está historiando la masonería, no hay mención de Duarte. Yo me he preguntado, bueno, hay un libro también de Patín Veloz, Duarte y la masonería dominicana, pero para mí él cita un solo libro, en ese libro a quien yo respeto de manera muy especial y siempre vivo abogando por el nombre de Patín Veloz, pero yo tengo mis reservas. Ese mismo libro de él, Duarte y la masonería dominicana, un libro que para mí me resulta
un tanto, no cuestionable, sino un libro que hay que analizarlo con una visión más amplia. Ya. Esa es la impresión. Pero, yo creo que Duarte, ahora Duarte sí vivió en un momento de su vida, vivió la masonería. Y eso sí hay que verlo claro. Estos son aspectos desconocidos que yo no lo encuentro. Duarte se va a España, sí, va a su padre, por circunstancias diversas. No vamos a entrar, que Boyer, no, todas esas cosas un tanto novelescas, sí, que generalmente afloran en la historia. Porque en la historia. Sí. Por supuesto. Cuando Duarte llega a España, hay todo un movimiento revolucionario, innovador. Primero, estamos hablando que Duarte nace en el periodo revolucionario e independentista de América, 1813, cuando ya todo el proceso de independencia hispanoamericana y la separación de España está en marcha. Pero en la península también hay otro movimiento de renovación política, claro, con la Constitución de Cádiz, de 1810 sí, y la anulación de la monarquía de los Borbones. Los Borbones, ciertamente. Cuando Duarte llega a España, se encuentra con ese movimiento. Ahora, ¿quiénes son los actores principales de ese movimiento político de España? Los masones. La masonería, que precisamente había llegado a España de manera directa con un aval político con la invasión napoleónica. Es decir, que eso es un atractivo para el proyecto de la República Dominicana que tenía Duarte. No, pero no solamente eso, si usted ve la concepción trinitaria, es una idea masónica. Masónica. Sí, la trilogía 3 es la masonería. Es la masonería. Salió un documental en España hace un año, que yo he tratado de localizarlo de manera directa. Yo tengo un hijo que vive en España. Sí. Usted se doctoró en España, en la Universidad Central de Madrid, sí, hoy Complutense de Madrid. Exactamente, sí. Esa fue mi casa en España. Yo soy testigo de los inicios de la construcción de la hoy Complutense. Ya. sí. Bueno, pues fíjate, ese texto de la masonería, o sea, la participación de la masonería de España estaba de moda cuando llega Duarte a España. En el 20 hay un golpe de Estado contra Fernando VII, que se le dan precisamente al general Riego. Pero en el 23 vuelve Fernando VII al poder. Llega Duarte y se encuentra con eso. Pero los masones están latentes. Esa concesión trina de Duarte es masónica. Pero hasta ahí yo llego. La trinitaria. Y yo creo que en ese texto que tú dices, creo que la trinitaria es la hija tillana de la masonería española, algo así, algo creo que digo así, porque esa es la concesión de Duarte. Pero eso de que Duarte fue masón, Duarte, pero eso no le creó ningún problema con la Iglesia Católica, por ejemplo, ni con los obispos tampoco. Absolutamente nada. Ya. Al contrario. Aunque se habla de una excomunión de Duarte. Yo creo que eso está sobreseído. Está sobreseído. Aquel debate que hubo. No. Eso está sobreseído ya. Porque realmente no hay testimonio ni hay un asidero. Además, el mismo documento que se cita es un documento totalmente trascendente y franco en cuanto al propósito del documento mismo. No creo que sea. Era darle estabilidad al gobierno. Sí, buscar un poco de seguridad, un poco precisamente, y sobre todo de tranquilidad cívica en el pueblo dominicano. Pero que Duarte bregaba por la independencia. No, naturalmente, claro que sí. Pero la figura de Duarte, su concepción, y Merillo tiene precisamente un texto que recuerdo que destaca realmente el acercamiento de Duarte y la respuesta de Duarte hacia la figura. Está ahí puesto. Hay un texto de Meriño que lo dice claramente, no hay que buscarle mucha vuelta, está todo oíste Meriño. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en la historia. Pero hay otras versiones, porque la de Meriño es una. No, hay muchas versiones, pueden haber, pero realmente Duarte fue un católico fervoroso, no tuvo diferencia y vivió realmente dentro del contexto, dentro de lo que fue su formación doméstica, porque nace en un hogar eminentemente católico, ¿no?
otro que fue en la calle del Comercio, pues es otra cosa que se Que dice. es la calle del Comercio. La Hoy, porque se habla que se dice la a veces Isabel la Católica. que nació en la calle Isabel la Católica. Duarte no nació en la calle Isabel la Católica. ¿Que no? Nació en la calle del Comercio. Del Comercio. Del Comercio, Bien. que en 1924 el ayuntamiento le da el nombre de calle del Comercio. Pero hasta el 24 era calle Isabel la Católica. Isabel la Católica. Pero hasta esa fecha era la calle del Comercio. era la fecha del Comercio. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con el doctor Jorge Tena Reyes. Don Jorge Tena Reyes, ¿qué nos queda hoy a las nuevas generaciones de Juan Pablo Duarte, ese padre de la patria, con tantas vicisitudes, tan debatido y discutido, a veces tan echado a un lado, arrimado, ¿verdad? ¿Qué nos queda de él? Bueno, yo creo que esa última palabra que tú acabas, frase, arrimado, yo creo que estamos arrimando mucho a Duarte. El ejemplo de Duarte debe estar vivo en la concepción, en la vida y en la actuación del pueblo dominicano, porque él no es su obra en sí mismo, sino su participación y su sacrificio por el ideal que él defendía. Yo creo que hoy el Duarte que debemos ver, el Duarte que debemos imitar, el Duarte que debemos apreciar y valorar, es el Duarte de la entrega, de la honestidad, el Duarte que sacrificó todo por un ideal, una patria libre, soberana y digna en el concierto de las naciones de Hispanoamérica y del mundo. Ese es el Duarte que debemos ver, el Duarte honesto, el Duarte sencillo, el Duarte que es capaz de dejarlo todo por no marchitar su gloria. Pero usted lo decía, hay un Duarte que se empodera y que se rabia y que dice, primero que se hunda la isla. Ese es otro Duarte, Sí, doctor, no. Pero que no lo reivindican. Nos han pintado, eso lo decía el general Soto Jiménez, nos han pintado un Duarte que es inalcanzable, impoluto, demasiado venerable, casi un santo. Bueno, pero la veneración tiene una idea, yo no sé. Lo de santo, eso ya es un poco, ya diría, superlativo. Pero alguien que dice, mira, yo prefiero que se hunda todo. Sí, no. Lo que él está reclamando es un comportamiento cívico y patriótico. Yo he creado este proyecto político libre y soberano y prefiero la patria que se hunda la isla. A decir, si pierde su libertad, oye, porque esa concesión va más allá de lo que pudiéramos, prefiero, habla, que se hunda la isla. Tiene que ser libre y soberana o se hunde, pero él no dice que se hunde, sino la patria tiene que ser así, libre y soberana o se hunde la isla. No dice que se hunde, no. Es cuestión de concesión, patria o se hunde la isla. Él está advirtiendo un comportamiento patriótico, un comportamiento cívico para preservar la integridad de su proyecto político, la República Dominicana. Eso no es radical. Eso es radical. Bueno, pero es que los santos están en los altares. Excúsame. ¿Qué le parece el hecho de que Duarte esté compartiendo el altar con otros dos? Bueno, yo diría que cada uno tiene su participación y cada uno tiene. Y si tú valoras, naturalmente, una diferencia de comportamiento, hay una diferencia realmente de sacrificio, hay una diferencia de trayectoria, pero ambos y los tres en sí mismos tienen su obra que complementan un proyecto. ¿Por qué nunca lo hemos discutido eso y nunca se ha planteado cambiar esa decisión del gobierno de Ulises Ceró del año 1894? Bueno, eso realmente, yo diría que hay una frase de Menéndez y Pelayo, la costumbre hace ley. Yo creo que ya es tiempo para que eso realmente se dé como algo definitivo, consignado en un proceso histórico, en un proceso cívico, y creo que renovar
retomar, revolver todo eso, en vez de favorecer, haría más daño a la convulsa y aún tan frágil instituciones que tenemos, algunas de ellas, la República Dominicana. ¿Usted recuerda, don Jorge, el debate en los años 80 entre duartistas y sanchistas? Sí, bueno, inclusive uno de ellos, para mí, sagrado, que don Emilio Rodríguez de Morici, tiene realmente una frase tremenda, ¿no? Duarte y Santana, eso es una cosa tremenda. Y hay, por ejemplo, Goico Castro, su biblioteca se llamaba Biblioteca Pedro Santana. Es decir, había un apasionamiento. Y hay una frase realmente de una persona que desapareció hace mucho tiempo, va bajando del Senado, y hay un diputado del Este que hace una apología tremenda a favor de Santana y en detrimento de los padres de la patria. Y aquel señor que quiero mencionar de la nacido en San Cristóbal, cuyo nombre me reservo. ¿Qué le digo, don Rafael? No, tan pronto Santana termina su discurso, ordena al presidente del Senado, que era otra persona muy conocida en este país, que lo cancelara. Así como sucedía en esa ocasión. Cancélame ese diputado. Cancélame ese diputado. Bueno, pues, mira, tú estás cancelado. ¿Y por qué? Dijo, bueno, pusiste a alabar a Santana y a detrimento de los padres de la patria. No, pero yo lo que estaba haciendo era siguiendo la trayectoria del señor, porque él es realmente una figura que representa la acción, representa el detrimento. Dice, para que no te equivoques, ese señor siempre se devuelve. Muchas gracias a don Jorge Tena Reyes, qué bueno, por la anécdota. Ese señor siempre se devuelve. Muchas gracias al doctor Jorge Tena Reyes por este diálogo sobre la figura de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por participar de este diálogo con un historiador, un ensayista, un hombre de las letras de República Dominicana, al que le tenemos mucho aprecio y mucho respeto. Muchas gracias. Muy bien.